Bueno amigos, este es mi programa en pocas palabras, ¿no? Y en pocas palabras pues voy a lanzar una pregunta, ¿no? ¿Es bíblico que la iglesia cristiana diezme o ofrende? ¿Cuál es la manera de sostener a la iglesia, ¿no? Y a los santos. Y bueno, en primer lugar me gustaría decir que en este vídeo, ¿no? Pues quiero hacerle reflexionar y pensar pues tanto a las ovejas que diezman con todo su corazón, ¿no? Y con todo su amor al Señor, como para aquellas ovejas, como para aquellos pastores y líderes, ¿no? Que por inocencia, sin maldad, ¿no? Y simplemente por ignorancia bíblica, ¿no? Pues piden el diezmo, ¿no? A sus ovejas, ¿no? Y bueno, para vosotros va dedicado este vídeo, ¿no? En otro vídeo, ¿no? Pues hablaré de esos lobos, ¿no? Sin escrúpulos, ¿no? Que conociendo la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Pues explotan al pueblo de Dios, ¿no? Metiéndole miedo con el famoso Malaquías 3, ¿no? Pero eso en otro vídeo, ¿no? Ahora quería hablarle a todos aquellos sinceros pastores, a esos sinceros líderes, ¿no? Que por ignorancia, ¿no? Pues siguen pidiendo el diezmo, ¿no? Y creen que es algo bíblico, ¿no? Y también os lo dedico también a vosotros, a todas esas ovejas que con todo el amor del mundo dais al Señor, pues incluso lo que no tenéis, ¿no? Y bueno, en primer lugar deciros que el diezmo pues es una ley del Antiguo Testamento, una ley dirigida al pueblo judío literal, ¿no? Y bueno, podría hablaros que el diezmo se daba en grano, y todo esto, ¿no? Pero bueno, deciros especialmente que nosotros ya no vivimos en esa ley, ¿no? En el libro de Hebreos se habla de que ese antiguo pacto ha caducado, ¿no? Ese antiguo pacto ha caducado, ¿no? Está caduco, ¿no? Nosotros vivimos en una nueva ley espiritual, ¿no? Y bueno, no encontramos tampoco, hermanos, ni un solo versículo, ni uno solo, en el que el apóstol Pablo, por ejemplo, que es el mayor fundador de la iglesia cristiana, ¿no? De la iglesia gentiles, ¿no? Pues no encontramos ni un solo versículo, ¿no? En el que el apóstol Pablo o los apóstoles invitaran a la iglesia a diezmar, o que le metieran miedo, o que le dijeran pacta con Dios, ¿no? O ni uno solo. Lo que encontramos en las cartas de Pablo, ¿no? En primera y en segunda de Corintios, ¿no? Pues por ejemplo es que Pablo los invitaba a que dieran una ofrenda voluntaria, conforme hubieran ganado durante la semana. E incluso se habla de que no era una ofrenda que fuera cada domingo o cada culto, ¿no? Como siempre suele pasar, ¿no? Sino que Pablo dice, vosotros preparad la ofrenda ahora para que cuando yo llegue no haya que pedir. Fijaos lo que dice Pablo, ¿no? Entonces, no encontramos, amigos, ni un solo versículo en la Biblia que hable de diezmar. Hay gente que luego tuerce las escrituras, ¿no? No sé, algunos por ignorancia, otros por maldad, ¿no? Y que dicen, no, el Señor cuando reprendió a unos fariseos, el Señor Jesús le dice, ay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y el eneldo, ¿no? Y descuidáis la misericordia, la fe y el amor, ¿no? Y entonces el Señor le dice, esto es necesario hacer, ¿no? El mirar la misericordia, la fe y el amor, ¿no? Sin dejar de hacer aquello, ¿no? El diezmo, ¿no? Como decían, pues, diezmáis la menta y el eneldo, ¿no? Pero fijaos que esto no sirve para justificar el diezmo en la iglesia, ¿no? Porque fijaros que Cristo Jesús nuestro Señor, ¿no? Pues vivió en la ley, ¿no? Y todo el antiguo pacto acabó con la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Y comenzamos a vivir en una nueva ley espiritual, ¿no? A partir de la inauguración de la iglesia, ¿no? O sea, Cristo vivió en la ley, ¿no? También vimos que Cristo fue circuncidado, ¿no? Y tampoco nosotros por eso nos circuncidamos, ¿no? También vemos que Cristo cuando hacía algún milagro le decía, ve al templo y ofrenda una paloma o un no sé qué, o este animal, ¿no? Pero era porque vivían en la ley, Pero después, cuando se inaugura la iglesia, no encontramos ni un solo versículo, ¿no? En el que los apóstoles inviten a diezmar, simplemente a ofrendar. Y a ofrendar con generosidad, ¿no? Con generosidad. Fijaros que la iglesia de Jerusalén daba hasta sus casas, ¿no? Pero era algo voluntario. Tú voluntariamente puedes dar el 10%, el 20%, el 30% o el 100%, ¿no? Como hacía la iglesia de Jerusalén, que daban hasta sus casas algunos, ¿no? Sus propiedades, y las ponían a los pies de los apóstoles. Pero es algo voluntario, que no te engañen. Y por favor, amigos, líderes y pastores, no metáis miedo a la gente ni le digáis que con Dios se puede pactar. Eso se llama simonía, ¿no? El apóstol Pedro reprendió a Simón cuando le dijo, ¿cuánto dinero te tengo que dar para que me dé el Espíritu Santo? Y le dijo Pedro, que tu dinero perezca contigo
porque el Espíritu Santo no se puede comprar con dinero, ¿no? Y bueno, Lutero también, ¿no? También condenó todo esto, ¿no? Cuando, con las indulgencias, ¿no? Cuando esos monjes católicos iban por ahí vendiendo el perdón de Dios, ¿no? Por medio de dinero, no, amigos. Lo que Dios nos da, todo es por gracia, por pura gracia, ¿no? Y bueno, hay que ofrendar, claro que sí, por generosidad. El obrero es digno de su salario, el pastor es digno de su salario, pero el pastor también, amigos, si puede, debe de buscar trabajo, ¿no? También como Pablo, que él trataba de no ser gravoso, ¿no? Y trabajaba con sus manos, construyendo tiendas, ¿no? Pero bueno, no estoy en contra de que un pastor viva de la ofrenda, pero de la ofrenda, no del diezmo, ¿no? Y que sea también responsable con la iglesia, ¿no? Que sea también responsable con la iglesia, ¿no? Y bueno, también hay gente que dice, ¿no? Que bueno, que el diezmo es antes que la ley, ¿no? Que ya Abraham diezmó, ¿no? Pero bueno, tampoco esto sirve para justificar el diezmo, ¿no? Pues porque también antes de la ley fue la circuncisión, ¿no? Abraham circuncidó a su hijo también antes de la ley y no por eso nos circuncidamos, ¿no? Entonces, si el diezmo antes que la ley, también deberíamos también circuncidarnos, ¿no? Porque es antes de la ley, ¿no? Entonces no tiene sentido. Pero bueno, para no enrollarme, simplemente no encontramos ni un solo versículo, ¿no? En la palabra de Dios, en las cartas de los apóstoles, ¿no? Que es la que la iglesia debe tener como ejemplo, ¿no? En eso, en el que se justifique o se pida el diezmo, ¿no? Y bueno, también recordaros que el diezmo es algo tardío, ¿no? Que tomó la iglesia católica, ¿no? Y con la que estuvo explotando pues al campesinado en la Edad Media, ¿no? Por desgracia, muchas iglesias protestantes no se han desprendido del diezmo, ¿no? Pues hasta este siglo, ¿no? Que muchas iglesias protestantes están abriendo los ojos, ¿no? Yéndose a la escritura, ¿no? Y abandonando pues esta práctica, ¿no? Y exhortando a la gente, ¿no? Pues a que ofrende. Y eso sí lo quiero decir, yo no estoy en contra que no se dé a la iglesia. Yo no estoy en contra. Hay que cuidar a los santos. Pablo hablaba de que había que cuidar a los santos, había que acordarse de los pobres especialmente de la iglesia, ¿no? De los hermanos necesitados, ¿no? Y yo no estoy en contra que no se dé, sino que se dé como ofrenda. Y luego tenemos que ser responsables. Nosotros tenemos que cuidar por los santos, por ejemplo, por la iglesia perseguida, ¿no? Que existe en México, en Chiapas, que están siendo perseguidos y echados de su casa. Nosotros tenemos que cuidar de los hermanos aquí mismo en Occidente, ¿no? Que hay muchos hermanos que con esta crisis están pasando necesidad, ¿no? Tenemos que cuidar de ellos, ¿no? Y tenemos que ser generosos. Si la iglesia se congrega en un local, pues hay que ser responsable y saber que la iglesia tiene que pagar luz, agua, etcétera, ¿no? Pero esto ha de hacerse por medio de la ofrenda, no del diezmo, y del diezmo voluntario, ¿no? Os voy a decir una cosa, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, ¿no? Que tenga el Espíritu de Cristo en sí, va a dar voluntariamente y va a dar generosamente, ¿sabes? Pero no hace falta que se le meta miedo a nadie, no hace falta que se le meta miedo, ni que se le engañe. Hay gente que dice, no, es que si no le pedimos el diezmo, ¿no? Si no le metemos ese poquito de miedo, no van a diezmar, ¿no? Un verdadero hijo de Dios no hace las cosas por miedo, sino por amor. Y nada, hermanos, no me enrollo más y nada, deciros que escudriñáis la escritura, que seáis como los de Berea y veáis si lo que digo como los de Berea decían, escudriñamos la escritura para ver si lo que decía Pablo era verdad, ¿no? Y nada, os animo a que investiguéis sobre esto y nada, si eres un sencillo cristiano, una oveja que da con todo tu corazón, te animo a que dejes de diezmar y diezmes lo que el Señor ponga en tu corazón. Quizá a partir de ahora ni siquiera da el 10%, sino que ofrendes un 20, un 30, un 40 o un 50, pero salga de tu corazón, sin miedo. Y a ti, amigo pastor o amigo líder, pues te animo a que escudriñes la palabra y que veas pues que nadie le roba a Dios hoy con su diezmo y su ofrenda. Si todo lo que tenemos es de parte de Dios, Dios no nos impone nada, pero sí tenemos que ser responsables. Pide ofrenda, pero no pida el diezmo, por favor. Trata de trabajar si puede ser y come del fruto si tienes todo el derecho. El obrero es digno de su salario, pero si puedes, trabaja y no metas miedo a la gente, no le digas a la gente que puede comprar el milagro de Dios. Y anima a la gente a ofrendar con responsabilidad y con generosidad, sobre todo para los santos, ¿vale? Y nada, amigos y hermanos, os bendigo en el nombre de Jesús y nada, escudriñar la escritura y para ver si todo lo que digo es cierto.
y es verdad, ¿vale? Bueno, os bendigo en el nombre de Jesucristo, con el llamado de siempre. Arrepintámonos, cambiemos y bauticémonos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Chao.